Díaz, diputado de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Juan Andrés, ¿cómo están las actividades? Siempre un placer tener gente joven que sigue dando la cara y aquí en Venezuela, en el país, voluntad popular. Bueno, un placer estar con ustedes aquí en este espacio tan importante y bueno, aquí estamos, ¿no? No solamente en Venezuela, sino dando la lucha, dejándolo todo en el terreno, como se dice en términos futbolísticos que están de moda en este momento y tratando de sacar el país adelante. Muy preocupado, te confieso, muy preocupado por el rumbo que lleva nuestra nación, muy preocupado por lo que uno ve en las calles, por lo que significa este inicio de clases con una inflación que pareciera no Sí. detenerse. Y bueno, también frustrado porque la Asamblea Nacional debería tener competencias que le permitiesen de alguna manera paliar a esta situación, hacer Contraloría al menos, cosa que hoy no podemos hacer porque bueno, nos han quitado de alguna manera todas nuestras atribuciones. Sí, mira, tú estás en la Asamblea en la Comisión de Finanzas, una de las comisiones que en este momento tiene mucho más trabajo que otras, sobre todo me imagino analizando el paquete económico, porque es un paquete para economistas. El ciudadano a pie no puede entender qué significa llevar a cero el déficit fiscal, porque lo que está preocupado es cuánto gano yo y cuánto me alcanza para comprar la cesta básica, la canasta básica, los productos que no se consiguen. Y estás en la comisión De finanzas, de la Subcomisión de Crédito y Deuda de Pública. crédito y deuda pública que también tiene en este momento eh, una serie de temas de análisis, por ejemplo, el encaje legal de los bancos, la liquidez, una cantidad de temas que no entiende el ciudadano a pie, insisto en eso. Sí. Pero también están sacando ustedes todos los meses un índice que es obligación del Banco Central hacerlo, indicador económico tan importante como es la inflación, y no lo hacen. Entonces, yo tenía ayer un invitado, un economista, que dice, es que lo malo es que si no salen distintos estimados, que pueden estar o no estar correctos, o unos más acertados o no, pero el Banco Central esté acertado o no, ese es el índice por el que se mide todo el mundo. Y en este momento tenemos aproximaciones. Háblame, vamos a empezar por la hiperinflación y el trabajo que está haciendo la Comisión de Finanzas con todo este esfuerzo de sacar un índice que es obligación constitucional del Banco Central. Sí, bueno, en efecto estos temas económicos son complejos, yo no soy economista ni siquiera, pero evidentemente en esta crisis todos hemos aprendido de economía y todos hemos aprendido porque la vivimos. Así no entendamos exactamente cómo se llega a eso hoy cuando vamos al mercado y vemos que los precios suben prácticamente de manera diaria, bueno, entendemos que ahí hay un problema y cuando vamos a buscar algunos productos y no se encuentran, como ahorita hay un problema por ejemplo con las proteínas, con la carne, bueno, sabemos que hay un problema. Entonces, creo que todos los venezolanos nos hemos venido empapando y entendemos que los aumentos de sueldos por sí solos pues no representan una solución por más grandes que sean, más bien pueden convertirse en un problema. La inflación, mira, nos golpea, como tú bien dices, lamentablemente el Banco Central no emite una cifra, eso es por sí mismo un tema de discusión, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué tienen que esconder? ¿Por qué no le permiten a los venezolanos pues debatir con los argumentos en la mano? Pero no solamente es la cifra de la inflación, fíjate que no han publicado todavía, estamos en septiembre de este año, no se ha publicado el presupuesto de la nación. Los venezolanos ni siquiera sabemos cuánto se está gastando, en qué se está gastando y cómo se está gastando. Hace días veíamos un viaje oficial a China, donde anunciaban que supuestamente había un préstamo de 5.000 millones de dólares. Eso es una cantidad de plata importante. Bueno, ¿dónde está ese dinero? ¿Para qué va a ser Tiene utilizado? que ser aprobado por la Asamblea Por Nacional. supuesto, eso es lo que está en nuestra Carta Magna. La Constitución establece, y no por capricho. Antes que eso, el viaje tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. También los viajes que superen los 2 o 3 días tienen que ser aprobados. Si un presidente lo recibe, un país tiene que tener una recepción diplomática, me imagino. Sí, Un viaje a Estambul, por ejemplo, ha debido haber aparecido un presidente o alguien recibiéndolo. bueno, hemos debido haber enterado a los venezolanos que eso había ocurrido. Nos enteramos después por lamentablemente un video que circuló en donde, bueno, mira, aquí todos sabemos que la información no está siendo transparente. Yo creo que ese es el principal problema que nos está llevando a esta crisis, porque si tú no das a conocer lo que realmente está pasando, sino que el manejo es opaco, bueno, entonces llegamos a este problema. Ese crédito que se solicitó, bueno, yo creo que no es un secreto. Qué bueno que el país va a recibir recursos porque los necesita. Ahora, creo que es justo que sepamos en qué van a ser utilizados, porque todos lo sabemos y el gobierno hoy lo reconoce, que ha habido mucha corrupción en los últimos años, quizás más que nunca en nuestra historia. ¿Cómo lo reconoció? ¿En qué momento? Bueno, ahora está, fíjate tú, Tarek William Saab hablando pues de que en PDVSA se han perdido no sé cuántos millones de dólares, cuando todos los venezolanos, incluso la misma Asamblea Nacional, en su primer año de gestión, siendo presidente de la Comisión de Contraloría, el diputado Frei Guevara, dijo, pues presentó un informe en donde Rafael Ramírez
era señalado como uno de los principales artífices de esa red de corrupción. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? ¿Se investigó, se indagó, se tomó como cierta la palabra de la Asamblea Nacional? No, como en ese momento todo lo que decía la Asamblea Nacional era negado, a Rafael Ramírez no solamente se le defendió, sino que el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la cual era prohibido investigar a Rafael Ramírez. Bueno, ahora esas mismas personas, como se pelearon con Rafael Ramírez, deciden investigarlo a él y a otros sujetos. La verdad es que yo siento que en Venezuela no ha habido una vocación realmente de saber, de acabar con la corrupción, de que haya un manejo transparente de las finanzas y de que eso nos permita a su vez solucionar la grave crisis. Perseguir a unos comerciantes, perseguir a algún gerente de alguna tienda, mi opinión muy personal es que jamás va a solucionar el problema. En todo caso, más bien lo agrava. Mira, en cuanto al paquete económico, me imagino que lo han analizado, cuáles han sido las consecuencias, las conclusiones que han sacado de entre ustedes allá en la Asamblea Nacional. No sé quiénes la componen, creo que José Guerra, Sí, ahí está el diputado, Marquina, hoy la preside Rafael Guzmán, y Rafael ha está el estado en el diputado y programa, profesor José que hizo Guerra. una observación muy interesante, ahorita te digo el Sí. Petro el otro día. Mira, el paquete económico que fue anunciado hace exactamente un mes. Bueno, lamentablemente los efectos hasta ahora no han sido los mejores. La inflación no se ha logrado detener y no se ha logrado detener porque no estamos produciendo divisas, que es el principal problema que tenemos hoy los venezolanos. Algunas de esas medidas eran medidas correctas, pero fueron acompañadas de medidas totalmente contradictorias que las hacen inválidas. Es decir, tú no puedes hacer una cosa y hacerla con las manos y destruirla con los pies, porque entonces al final el resultado es absolutamente inválido. Ese paquete anunciado, además del aumento de salario, anunciaba también el aumento de impuestos, eso tiene que ver con el aumento de los precios, anunciaba también el aumento de la gasolina. Hoy no sabemos los venezolanos ni siquiera a cuánto se va a aumentar, no sabemos cuándo se va a aumentar, Pero entonces, ya está el anuncio. pero está el anuncio. Y ya anunciar hace que suba el precio. Bueno, el de la gasolina no porque está controlado por el gobierno, pero en todo si ya no hay caso... billetes para Ah, pagar. claro, que es otro problema. Fíjate, ellos anuncian la implementación de un cono monetario. El día que ese cono monetario fue implementado, ya ese día dejó de tener validez. Un billete, según el cambio oficial, el billete más alto, de denominación más alta que sacaron, vale $8. 8. Y de un cajero, lo máximo que tú puedes sacar no llega ni a $2. Bueno, ninguna economía del mundo funciona de esa manera. Entonces uno se pregunta, bueno, es que los venezolanos tenemos mala suerte, es que los venezolanos hemos sufrido una catástrofe. Y lamentablemente no. Hace días, yo creo que esto es muy importante decirlo y no se comunicó en su momento, la ONU dio a conocer el índice de desarrollo humano. Durante años el gobierno se ha ufanado de utilizar ese índice como una demostración de que Venezuela está bien. Bueno, Venezuela fue el país que más descendió en el último año con respecto al mundo. Y los otros países que lo siguen, Yemen, algunos países del Medio Oriente, son países que están en conflictos bélicos. Venezuela es el único país que sin haber tenido un conflicto bélico, como es el caso de Siria o Irak, ha descendido de manera estrepitosa en su calidad de vida. Y eso no es casualidad, eso es producto de malas decisiones que están tomando quienes tienen las riendas del país. Eso no es la guerra económica. Mira, yo creo que ya el gobierno dejó de hablar de ella, porque se dio cuenta que la gente no la compró. Entonces ahora inventan un nuevo término, le echan la culpa a la oligarquía, a Colombia, en fin, siempre hay un culpable. Yo quisiera ver el día, y yo a veces escucho incluso funcionarios públicos que pareciera que con sinceridad dicen, no, ahora sí se va a solucionar. Y que se recuerden cuántas veces han dicho eso. Lo dijeron cuando el Petro, lo dijeron cuando el decreto de emergencia económica, lo dijeron cuando el aumento de salario número 20, lo han dicho en múltiples oportunidades y lamentablemente el modelo sigue estando ahí. La persecución al privado, la opacidad en el manejo de las cifras públicas, la no apertura, el no respeto a los otros poderes, como es el caso de la Asamblea, que ejercen Contraloría. Esa es la fórmula, no es una fórmula secreta, la han implementado otros países, incluso países que tienen buena relación con este gobierno, como por ejemplo es el caso de Bolivia. Ecuador, que hasta hace muy poco tenía buena relación, son países que han entendido, bueno, que el modelo de mercado es el modelo que da éxito. Que tiene cosas que corregir, por supuesto, pero esto que estamos viviendo no puede seguir. Tenemos que ir a una pausa, Juan Carlos, al regreso, perdón, Juan Andrés Mejías, diputado de la Asamblea Nacional. En los dos se llaman Juan, entonces tuve un lapsus brutus, vamos a llamarlo así. Mira, vamos a una pausa, al regreso quisiera hablar también cómo están viendo todo lo que fue el Petro, estas maquinitas para medir la gasolina, eso me imagino que lo han estudiado también en la Asamblea, y hablamos un poquito de política, qué está pasando, que siento con toda la visita de los distintos partidos que se vuelve a hablar de solicitud de elecciones, cosa que me parece muy buena, que siempre se busque la salida electoral, y también sobre la posible unidad, por lo menos en objetivos, entre los distintos partidos políticos de Venezuela. Ya regresamos.